Señor Freddy, está inscrito, puede pasar a clases. Tengo el gusto de informarle que usted no tiene cáncer. Esta es la llave de su casa. Tenemos el gusto de informarle de que está embarazada. Flor, esas son las llaves de su carro. Orar es una acción de fe, porque necesitas creer que Dios existe y además que te ama. Él está deseoso de platicarte y responderte. Señor Freddy, déjeme decirle, no aplica la beca. No se preocupara porque sus hijos iban a estudiar en las mejores universidades de Guatemala. Lamentablemente tengo que informarle que tiene cáncer. Y cuando estaba en el quirófano, vino un pensamiento de Satanás y me dijo, ¿sabes cuántas personas han muerto aquí? El enemigo, que no se queda tranquilo, me dice, ¿para qué quieres una casa? Estudios bien definidos establece de que no puede tener más bebés y ni puede intentarlo porque su vida puede estar en riesgo. Este no es el carro que yo tengo para ti. Dios está pendiente y Dios sí responde. Dios responde. Que Dios responde. Dios responde. Yo te puedo decir que Dios responde. Por eso hoy estoy aquí. Dios responde. Anímate y haz oraciones poderosas. Diga conmigo, Dios responde. Todos sean bienvenidos. Enviamos un saludo a través de la televisión, a través de la radio, de las redes sociales. Estamos en Ciudad de Guatemala, Iglesia Lluvias de Gracia Sede, y este aplauso es para todas las personas que nos oyen, nos miran, nos escuchan. Dele fuerte ese aplauso. Si es la primera vez que tú estás aquí con nosotros en este recinto, ese aplauso también es para ti. ¿Y le parece si nos saludamos? Busque a dos personas más simpáticas que usted. Están aquí, aunque usted no lo crea. Dese la vuelta y bendígale, dígale, Dios te bendiga. No pensé que hubiese alguien más simpático que yo en este lugar, pero ahora lo estoy viendo. Qué bueno. Es una manera de romper el hielo. Usted sabe que sonreír es saludable, sonreír nos hace bien y es el mejor maquillaje. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Estamos bien? Muy bien, vamos a comenzar leyendo un verso en Crónicas capítulo 14, versículo 14. Mírelo conmigo. En 1 Crónicas 14:14 dice la escritura: David volvió a consultar a Dios. ¿Qué dice la escritura en Crónicas 14:14? Que David volvió a consultar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le respondió. Cuando uno vuelve a consultar, cuando se levanta la fe y Dios te responde. David está consultando a Dios no porque Dios no le respondió la primera vez. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios y él sabía que cuando consultaba a Dios él respondía. Lo que pasa es que a veces Dios responde sí y a veces Dios responde no. Pero ¿cómo hacemos para que la respuesta de Dios sea amén, sí y solamente sí? Cuando oramos conforme a su voluntad. Cuando tú y yo pedimos conforme a su voluntad, Él siempre dará un sí, porque Él es nuestro Padre y esto requiere fe. Cuando un joven le declara su amor a una señorita, él está esperando que ella le diga: sí, mi amor, te tardaste mucho en declarármelo. Pero él está con la expectativa que ella responda sí. Solo alguien que no esté cuerdo se le va a declarar a una joven esperando que le diga no. Cuando un niño se acerca a pedirle al papá un dulce, el niño está esperando que el papá le dé un dulce. Cuando una jovencita se acerca a sus padres a pedirle un teléfono celular, la jovencita está esperando que su padre, aproveche señorita ahí, codea al papá y a la mamá, está esperando que le dé un teléfono celular. Cuando los cristianos nos acercamos a Dios con fe, nosotros esperamos que Él mueva su mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de Jesucristo. ¿Te has acercado a Dios esperando un sí? Pues esta es la serie que estás esperando. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió. Animémonos con la primera oración. Anímate y ora como Pedro
y ora como Juan, y ora como los discípulos y recibe la respuesta de nuevas fuerzas espirituales para cumplir tu ministerio. Esta fue la oración que hizo Pedro, que hizo Juan, que hicieron los discípulos cuando estaban amenazados. Puede ser que tú estés amenazado para no cumplir tu propósito y tu ministerio. ¿Cuántos ministerios en la iglesia? Hay muchos. ¿Cuántas amenazas? Una enfermedad puede ser una amenaza, una deuda puede ser una amenaza que nos desalienta, nos desanima. En el caso de los discípulos, los metieron a la cárcel y los intimidaron y les dijeron: si los volvemos a ver predicando la palabra de Dios, entonces los meteremos presos y los mataremos. ¿Cuál fue la oración de ellos y cuál es la oración de nosotros donde Dios responde? Ahora, Señor, dice Hechos capítulo 4 versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, ¿cuál era la petición? De nuevo hablen tu palabra, que con toda pasión cumplan el ministerio. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí viene la respuesta de Dios. Ellos pidieron de nuevo, y termina diciendo este verso: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios responde. Si tú tienes un desaliento, si tú tienes un desánimo que te está mermando la fuerza para cumplir tu propósito y tu ministerio, hagamos esta oración y creamos que Dios nos dará la pasión, la alegría y nuestro primer amor para seguir adelante. Así te bendecimos. Oración número 2. Anímate y ora como Ana. Las mujeres son increíbles para orar. Dije que las mujeres son increíbles para orar. ¿Qué nos ilustra la oración de Ana? ¿Qué nos ilustra la mujer de esta mujer que recibió la respuesta a sus sueños? ¿Sabes que cuando tú y yo oramos y pedimos a Dios, Él nos regala sueños y visiones? Pero algo más hermoso que eso es Él hace nacer nuestros sueños. Porque una cosa es que uno tenga el anhelo y otra cosa es ver realizado ese anhelo. Una cosa es que una mujer anhele tener un bebé y otra cosa es que nazca el bebé. Yo vengo a proclamar en el nombre de Jesús que Dios te da sueños porque tú se los pides. Y vengo a declarar en Jesucristo que Él no solo te da sueños, sino te ayuda a cumplir esos sueños, a que nazcan esos sueños. Proclamo engendramientos espirituales para que tus sueños se hagan realidad. Así fue como oró Ana, y esta fue la respuesta de Dios en 1 Samuel 1:20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, diga conmigo, todo tiene su tiempo. Dios responde y Dios responde a su tiempo. Cuando se cumplió el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Por qué le puso Samuel? ¿Qué significa Samuel? Por cuanto le pedía a Jehová. O sea que Dios responde. Cuando uno pide a Dios, Dios sana nuestras matrices espirituales. ¿Sabe usted cuál es la matriz de un líder? El corazón. Ahí es donde Dios gesta los mejores sueños de la vida. Hablamos que Dios te dé tu Samuel en lo espiritual, que dé tus hijos espirituales, que dé la empresa que le estás pidiendo a Dios, que te dé esa fuerza y ese título universitario. No desmayes. En el nombre de Jesús, Él sana vientres y Él hace que nazcan Samueles, porque esa casa se la pedí a Jehová y Él me oyó. En el sentido espiritual, que Dios te dé tu casa Samuel, que Dios te dé tu carro Samuel, que Dios te dé tu carrera universitaria Samuel. Alguien debe estar recibiendo esa palabra, porque se la pedí a Jehová y Él me la dio. Oración número 3. Anímate y ora como David y recibe la respuesta a tu corazón arrepentido. David se echó varios pecados, hizo varios pecados, infringió la ley de Dios, quebrantó los principios divinos. Pero ¿qué hizo él? Creyó que su Padre Celestial podía perdonarlo. Esta fue la oración maravillosa que nos regala David. Dice 2 Samuel 12:13: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán,
el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Mientras David cayó y no confesó su pecado a Dios, sus huesos se envejecieron, hubo enfermedades en él. Pero cuando él confesó a Dios, cuando él pidió perdón a Dios, recuérdese que Dios responde. Y cuando de corazón sincero y corazón arrepentido le pedimos perdón a Dios, entonces Él nos perdona. Y esa es la historia de todos los que estamos aquí. La iglesia no está llena de gente perfecta, no habemos gente perfecta. La iglesia está llena de gente perdonada que quiere luchar contra el pecado. Creímos a Dios contra toda razón. ¿Cómo es posible que en una oración Él nos borre todos los pecados? Pues así de grande es Dios, así de amoroso es Dios. Dios responde y haz la oración de David y alcanzarás el perdón de tus pecados. Oración número 4. Anímate y ora como Elías y recibe la respuesta a tu petición de conversión de personas que amas. El pueblo de Israel había endurecido su corazón, aunque era el pueblo de Dios, ya no adoraba a Dios, adoraba a otros dioses. Y Dios levanta al profeta Elías y hace descender fuego del cielo, pero la idea de que cayera fuego del cielo y consumiera la leña, consumiera el holocausto, consumiera incluso el agua que estaba sobre el holocausto, no era para exhibir al profeta Elías. ¿Sabe para qué significó esto? ¿Para qué sirvió? Para que la nación que estaba incrédula, hay gente que necesita milagros grandes para creer en Dios. Gracias porque los que no necesitaron milagros y aún así abrieron su corazón a Jesucristo. Pero hay gente que es muy cerrada y entonces ahí oramos para que Dios haga milagros y esta gente se convierta. Mire lo que dice 1 Reyes 18:37, y visualícese orando por sus familiares y que vengan milagros sobre sus hijos, sobre sus abuelos, sobre sus padres, sobre sus tíos, sobre sus jefes, sobre sus colaboradores y sean convertidos. Dice la escritura: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Desatamos salvación sobre nuestros familiares y esos milagros, y que Dios nos responda como respondió a Elías. Pero hay una oración muy importante que los padres debemos hacer y los hijos en edad de noviazgo deben hacer. Y aunque nuestros hijos no tengan edad de noviazgo, los padres debemos orar por los hijos pequeños para que Dios dirija los pasos de ellos y le dé el novio, la novia, el esposo y la esposa que necesitan nuestros hijos. Solo 5 hermanos lo creyeron. Esto les va a animar. Anímate y ora como Eliezer y recibe la respuesta de dirección divina. Abraham tenía a su hijo Isaac y él quería la ayuda idónea para su hijo. Los padres siempre quieren lo mejor. Si tú quieres lo mejor para tus hijos, aprende a orar y pedírselo a Dios, porque todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Y los padres vivimos con esa preocupación. Esta fue la oración en Génesis 24:12. Entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien. ¿A cuántos les gusta que les vaya bien? ¿Y cuántos queremos que a nuestros hijos les vaya bien? Esta fue la oración que hizo Eliezer, el criado de Abraham. Abraham le dijo: ve a buscar la esposa a mi hijo. Y él oró a Dios y le dijo: Señor, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Tenemos que aprender a orar por el esposo, por la esposa de nuestros hijos. Y Dios responde, y Dios va a dar conforme, no al corazón nuestro, porque nosotros no somos los que nos casamos, conforme al corazón de nuestros hijos, pero Dios escuchará nuestra oración. Está muy tímido ese amén. Mejor ya no voy a hablar con los padres, porque hay padres que en vez de estar orando están diciendo crucecitas, tusha, y están cruzando los dedos. Aprovechen. Un día fuimos con los pastores, el pastor Guido, el pastor Fabricio y otros pastores, fuimos a una casa en la antigua Guatemala a orar por los esposos de nuestros hijos. Creo que ninguno de nuestros hijos, las hijas de Guido no tenían novio, mis hijos no tenían novios, mi hija, mi hijo no tenían su pareja, ahora bien ella está casada. El punto es que estábamos orando
Y cada uno agarró un cuarto de esa casa grande para orar y después nos íbamos a juntar. Cuando yo estaba orando en el ambiente, en una sala, escuchando música, yo tuve una visión y no sabía que tenía una visión. Y en esa visión yo estaba en el aeropuerto porque Michael y Viena estaban estudiando en Tulsa, Oklahoma, estaban estudiando en Rema. A propósito, esta semana comienza Rema. Me encantaría mucho que nuestros jóvenes y que gente que tiene llamado entre a estudiar a Rema. Comienza este viernes. Pero bien, ellos estaban estudiando en Rema y Michael le había propuesto a Viena ser novios. Y Michael quería venir a Guatemala para hablar conmigo, para hablar con el suegro. Y entonces yo dije, esto solo con ayuno y oración se resuelve, dijimos los pastores. Y nos fuimos a ayunar y a orar los pastores. Y cuando yo estaba allí en esa oración, ese ayuno, veo que estoy en el aeropuerto, afuera del aeropuerto de aquí de Guatemala, La Aurora, y miro que sale Michael. Y entonces yo le doy la mano a Michael y le doy un abrazo. Y cuando le estoy abrazando, sale algo de mi boca, unas palabras de mis labios y dicen: eres una respuesta de oración. Y en eso veo, yo estoy llorando, no de tristeza, sino digo, qué hermoso que Dios nos conteste nuestras oraciones. Y yo le di un abrazo. Y cuando yo abro los ojos, porque me asusto de esa visión, no sé si era pesadilla o era visión de Dios, que el suegro le esté abrazando al yerno, y me doy cuenta, yo estoy hincado con las manos al cielo y estoy hablando lenguas. Entonces entendí que Dios había confirmado en mi corazón que Michael era una respuesta de oración. Desato para nuestros hijos, desato para nuestras hijas esa oración de Eliezer, que el Señor oiga nuestra oración y por amor a nosotros los padres nos dé la persona idónea, no la que a nosotros nos gusta, la que le guste al hijo, la que le guste a la hija, pero que sea conforme a la voluntad de Dios. Reclama esa bendición, Dios responde y Dios nos da dirección. Amén. Una oración más. Ya se animaron, gracias por animarse un poquito. El amor a todos nos anima. Número 6, anímate y ora como Jacob y recibe la respuesta de propósito y de transformación. Jacob, han pasado los años, su nombre significa engañador, suplantador, mentiroso, tranza. Era un nombre, era un mal nombre, era una profecía mala, era un propósito malo sobre él. Pero él en oración, peleando su bendición, Dios le respondió, porque Dios cambia nombres, porque Dios cambia propósitos en nuestra vida. Y algunos de nosotros necesitamos más claridad en nuestro propósito y Dios lo dará. Dice la escritura en el verso 26 de Génesis 32, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob, o sea, engañador. Y el varón le dijo: no, porque Dios responde: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él ganó, peleó su bendición y Dios le dio propósito. El nombre de una gran nación, la nación de Dios, príncipe de Dios, Israel. Así Dios cambia tu nombre. Miremos la oración número 7, que esa es precisamente la que haremos el próximo domingo. Cada uno de estos versículos, de estos hombres, de estas oraciones, ocuparemos un mensaje en los grupos familiares para orar, para bendecir. Pero estas son las oraciones que haremos los siguientes domingos. La oración de Nehemías. ¿Sabe para qué la oración de Nehemías? Para recibir la respuesta de las personas que se moverán a nuestro favor. Nehemías oró y pidió el favor y la gracia del rey, y el rey lo bendijo. Así hay personas que Dios ya tiene destinadas para bendecirte, pero vendrán a bendecirte cuando tú lo ores y le pidas a Dios, y Dios responderá y te dará esas personas que te bendigan en la educación, que te bendigan en lo espiritual, que te bendigan en lo material, que te bendigan en lo ministerial. Dios mueve personas. ¿Sabes lo que Dios me hablaba? A veces buscamos al compadre antes de buscar al padre. ¿Sabes quién es el compadre? El cuello. Así decimos en Guate. Él tenía cuello, era amigo del abogado, era amigo del empresario, era amigo del catedrático. Pero antes de buscar al compadre, hay que buscar al Padre del cielo. Porque cuando buscamos al Padre del cielo, Dios mueve el corazón del compadre para que extienda tu mano y nos bendiga.
Así sea en tu vida, así sea con tus hijos. 8. Anímate y ora como los discípulos y recibe la respuesta de revelación. Los discípulos oraron y le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Dios les dio el Padre Nuestro. 9. Anímate y ora como Moisés. Me gusta esto. Y recibe la respuesta de su presencia y apoyo ante lo nuevo. La vida es de emprendimiento. Cuando tú comienzas un noviazgo, estás emprendiendo una aventura. Cuando tú te casas, estás aprendiendo una aventura. Cuando tú te cambias de colonia, estás aprendiendo una aventura. Cuando tú comienzas en el liderazgo, estás comenzando una aventura. Cuando tú te dispones a entrar al deporte, al arte, a la cultura, al liderazgo espiritual. Moisés oró: si tu presencia no ha de venir conmigo, no nos saques. Y cada vez que tú y yo vamos a emprender algo, debemos orar a Dios, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Dios, si tú no vienes conmigo, no me dejes poner una empresa. Si tú no vienes conmigo, no me dejes poner un negocio. Si tú no vienes conmigo, no me dejes casarme. Pero si tú vienes conmigo, tú darás paz. No importa cuánto cuesta. Usted sabe que cada vez que se emprende algo hay que picar piedra, y no es fácil. Hay mucho desgaste emocional. Y cuando oigamos la oración de Moisés, Moisés recibió la respuesta de Dios y dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Diga conmigo: descanso. Que es maravilloso saber que estoy emprendiendo algo, pero en ese acoplarme del matrimonio, en ese desgaste, si Dios está conmigo, habrá paz, habrá descanso, habrá bendición. La empresa saldrá adelante, el ministerio saldrá adelante. Alguien debe gritar amén en esta hora. Anímate y ora como Jabes y recibe la respuesta de prosperidad. ¿Usted recuerda cómo oró Jabes? Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y libérame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le respondió, y Dios le contestó, y Dios le concedió lo que él pidió. Dios no va a darte lo que no le pides. Con anhelarlo no es suficiente. Con anhelar a tu novio no es suficiente. Tienes que pedírselo a Dios. Gracias, hermanita, por decir amén. Las demás se hacen las mudas, por eso no consiguen nada. Cuando tú le pides a Dios tu novia, Él te la dará. Vaya, gracias, hermanos. Pídele ese negocio a Dios. Pídele ese título universitario a Dios. Pídele ese carro a Dios. Pídele ese terreno a Dios. Pídele esa casa a Dios. Y Dios le concedió lo que Jabes le pidió. Y nosotros vamos a pedirle a Dios en su nombre. Anímate y ora como Jesús. Y muchos de los que estamos aquí necesitamos orar como Jesús para recibir la respuesta a tu corazón herido. Lo estaban esculpiendo, maltratando. Hoy que leí los 5 capítulos del día, capítulo 24, 25, 26, 27 y 28 de Mateo, todo el mundo insultó a Jesús, todo el mundo escupió a Jesús, todo el mundo abofeteó a Jesús, todo el mundo desnudó a Jesús. Hicieron una vergüenza de Jesús. Y en su naturaleza humana, Jesús tuvo la guerra del perdón. David oró para pedir perdón. Jesús oró para conceder perdón. A veces tenemos que orar para que Dios nos perdone, y otras veces tenemos que orar para otorgar, para soltar perdón. Y la oración de Jesús es: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Y algunos de nosotros en estos días, hoy, ¿qué digo en estos días? Hoy pediremos a Dios que nos arme de amor, de misericordia, para poder conceder perdón a las personas que nos han dañado y nos han ofendido. 11 oraciones. La oración número 12 es la de Salomón. Pero antes de hablarles de la oración de Salomón, yo creo que en estas semanas van a pasar grandes milagros en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestros círculos familiares. Mañana en la reunión con los pastores líderes, prepárense, porque mañana en esa mega planificación que vamos a tener y el fin de semana en nuestros círculos, vamos a orar por milagros. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dios responde
Dios sana. Dios responde, Dios restaura. Dios responde, Dios perdona. Dios responde, Dios levanta. Dios responde, Dios abre los cielos. Dios responde, levanta a nuestros hijos del hospital. Dios responde, restaura el matrimonio. Dios responde, levanta el negocio, la empresa y nos ayuda a salir de la universidad. No hemos venido a adorar a un Dios que nos responde. La fe mueve el corazón de Dios. Pero sabe que la idea no solo es que los pastores, los supervisores y los líderes oran. Porque yo pregunto, ¿Dios es padre solo de los pastores, supervisores o líderes, o Dios es padre de todos los cristianos? Entonces Dios responde, habla a tu padre. Dejé por último esta oración, diga conmigo la oración de Salomón. Salomón hizo buenas oraciones, efectivas y poderosas, donde vio la mano de Dios. Pero usted sabe que Salomón era respuesta de una oración de su padre. El padre de Salomón fue David. Y un día David tuvo un deseo en su espíritu, y el deseo era construir un templo. Y entonces consultó, oró, y ese día Natán le dijo a David: todo lo que viniera a tu mano, hazlo, Dios está contigo. David se puso muy contento y dijo: voy a construir un templo. Pero esa noche Dios habló a Natán y le dijo: no es esa la palabra para David. La respuesta para David es: sí se construirá un templo, pero quien lo construirá es su hijo. Hay muchas respuestas que no se cumplirán en nuestra vida, pero se cumplirán con nuestros hijos. Y eso es bueno, porque amamos a nuestros hijos. La palabra se da, David la cree, y la respuesta de Dios fue: David, por cuanto tuviste en tu corazón construir una casa, un templo, no faltará de tu descendencia reyes. Y Jesús es hijo de David en su genealogía. Dios cumple porque Dios responde. Pero le dio otra respuesta, le dijo: no solo tus generaciones nunca serán quitados del trono, sino además de eso, oiga esta promesa tan bella, tu hijo Salomón construirá un templo. Pasan los años y ahora se construye el templo. Ese templo fue la respuesta de oración a un hombre llamado David. Los templos son respuestas de oración. Pero de la oración que hizo Salomón, yo quiero que aprendamos algunas lecciones, algunas razones por las cuales nosotros debemos construir lugares para que haya respuesta de Dios. De hecho, un templo es un recinto de oración, es una casa de oración. La idea de venir a la iglesia es a orar a Dios. Él habla, nosotros hablamos, Él responde, nosotros le respondemos a Dios. Si están animados conmigo, miren estos minutos, por favor. Anímate y ora como Salomón y construirás un lugar para las respuestas divinas. Salomón ya era una respuesta, él en sí ya era una respuesta. El templo que construyó Salomón era una respuesta a la oración de David. Pero el primer día que se inaugura, Salomón hace una oración. Y en esa oración yo estoy impresionado. Más bien estoy agarrado a esta palabra porque quiero darles una buena noticia. Hoy comenzaremos de manera simbólica a construir nuestros ambientes de oración. Esa es una buena noticia, como lo hizo Salomón. ¿Por qué? Porque el año pasado muchos de nosotros, tal vez la mayoría, dimos un regalo a Jesús, dimos una ofrenda para construir el cuarto de oración. Y la visión ha sido tan grande que realmente ese dinero que se dio, llegamos a la meta y con esto nos alcanzó. ¿Sabe para qué? Para construir no un cuarto de oración, sino un salón de oración. Ya tenemos el dinero para construir un salón de oración para 150 personas. Esta iglesia no solo es iglesia de oración, sino también es una iglesia generosa. Pero la visión es construir el salón de oración, construir un recinto o una recepción de oración y cuarto de oración. En otras palabras, vamos a construir ambientes de oración. Ya tenemos para el salón, pero vamos a comenzar a construir también por fe
los cuartos de oración. Queremos hacer 7 cuartos de oración y queremos hacer un recinto de oración. ¿Se imagina usted que cuando esté la alabanza, cuando estemos los predicadores, allá atrás hayan 150 personas hablando lenguas, orando, pidiendo a Dios que mientras aquí esté la alabanza, la adoración, la predicación, los enfermos se sanen, la gente sea restaurada, la gente sea convertida? No podemos lograr nada sin oración. Somos una iglesia de oración y pasarán milagros. Déjenme en estos minutos mostrarles estas lecciones de oración. ¿Cuáles son estos principios de oración? Cuando yo leí primero Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 8, es un capítulo muy largo, tiene 66 versículos, no los vamos a leer todos. Pero básicamente todo el capítulo es una oración, la oración de Salomón. Aparte de aquella famosa oración: Señor, no me des riquezas, no me des fama, no me des poder, dame sabiduría. Y Dios le dijo: por cuanto no pediste ni fama, ni dinero, etcétera, por cuanto pediste sabiduría, yo te daré sabiduría, y no se levantará un rey después de ti tan sabio como tú, ni se ha levantado antes como tú. Y además te haré rico y te haré famoso, porque Salomón supo pedir a Dios. Pero esta no fue esa oración. A ver, sígame en esta oración. Esta es una de las razones para tener un lugar de oración. ¿Por qué tenemos un lugar de oración? Ayer alguien me preguntó: ¿y no el templo es un lugar de oración? Yo le dije: sí, pero mientras está la alabanza, en ese momento queremos tener cubículos como una torre de oración y estar orando, hermanos, si es posible, tarde, mañana y noche. Y por eso vamos a tener una recepción. Pero a la hora de los cultos va a haber tanta gloria por la oración. Déjeme darle la primera razón. Construiremos un lugar donde Dios responda. Esa es la razón. Dios está en todos lados, Salomón lo sabía. Ya vamos a leer unos versículos donde Salomón dice: los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, pero Dios, he construido este lugar para que tú respondas, para que tú bendigas a tu pueblo. Y esa es la idea de nosotros, tener un símbolo con algo que llamaremos ambientes de oración. Dice la escritura, verso 30 de primero Reyes, o primer libro de Reyes 8: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos escucha y perdona. Esa fue la revelación de Salomón. Salomón entendió que Dios no cabía en ese templo, que Dios tenía su morada, pero ese era un lugar donde Dios iba a responder. Construiremos un lugar donde Dios nos ayudará, donde Dios nos sanará y donde Dios responderá grandes milagros a nuestro favor. Número 2, construiremos un lugar que tenga el agrado de Dios. A David no se le dejó construir, a Salomón sí se lo dejó construir. Era un lugar que le agradaba a Dios y Salomón lo tenía que construir. Dice la escritura en el verso 18 del primer libro de Reyes, capítulo 8: pero Jehová dijo a David, mi padre: por cuanto has tenido en tu corazón el deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. A Dios le agradó el corazón de David. No construyó el templo, pero recibió la respuesta que todos sus hijos serían reyes. Si no todos sus hijos, me refiero que en el trono de Israel hasta Jesús, entonces estaría la simiente de David, y que su hijo lo construiría. Ahora Salomón lo ha construido, así que el templo de Salomón es una respuesta a la oración de David. Número 3, construiremos un lugar para exaltar a Dios. Esto me gusta. Cada vez que venimos aquí, yo sé que no debemos tener la mentalidad del consumismo, solo pedir y pedir y pedir. A veces nuestro pedir es dar al mismo tiempo, porque le venimos a dar exaltación, le venimos a decir a Jesús que Él es la roca eterna, a Él lo amamos. ¿Cuántos han venido a decirle que Él es lo máximo para nuestra vida? Esa es la idea, venimos a darle culto a Dios. Mire lo que dice la escritura en el verso 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel. Esto es maravilloso, me gusta este cuadro. Y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre
lo que le prometiste. Dios cumple lo que promete a sus hijos. Dios responde. Y si Dios te ha dicho algo, no lo dudes. Dios responderá. Mire esta frase, qué genial esta frase. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Me encanta. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido. Cuando tú le pides a Dios, Él te responde. Y creo que Dios puede darnos, no está ahí nuestro corazón, pero es parte de la vida. Y yo no juzgo si alguien hoy está pidiendo que Dios sane a su hijo. Todos lo aplaudimos y mostramos nuestra misericordia. Pero también aplaudimos que alguien tenga fe de pedirle a Dios una casa porque necesita una casa. ¿Me están siguiendo? Lo que dijiste con tu boca, tu mano lo hizo. Porque lo que sale de la boca de Dios es una profecía que ha de cumplirse y es una promesa. Como sucede en este día, dijo Salomón. Hoy lo que está pasando, dijo Salomón, es la respuesta a la oración, porque Dios responde. Él lo dijo con su boca y su mano lo ha hecho. Mira una razón más por la cual debemos tener un cuarto exclusivamente para orar, un ambiente, cuartos de oración. Construiremos un lugar para pedir a Dios. Se vale pedir a Dios. Él no se ofende con que nosotros le pidamos. Dice el verso 26: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Él llegó aquí. Ya estamos aquí. Ahora que se cumpla tu palabra. Ya se cumplió una, está el templo. Ahora que se cumpla la otra. Que no faltará descendiente del apellido de la sangre de David que se siente en este trono. Que se cumpla tu palabra. Construiremos un lugar como símbolo que Dios habita entre nosotros. Él vive en nuestro corazón. Mi corazón es tu casa, hemos cantado. Y Él está en nuestro hogar, Él está en nuestro trabajo. Cuando tú estás en el gimnasio y estás orando, Dios está ahí también. Cuando estás en tu oficina, cuando estás en la empresa, cuando vas en la camioneta, cuando vas en el bus, cuando estás en tu carro. Pero óyeme bien, por alguna razón Dios ha querido que hayan símbolos, lugares específicos, porque ahí se acumula la gracia de Dios, no por el lugar en sí, sino por la gente que llega a ese lugar. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Así que veremos cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. Dice la Escritura en ese versículo número, que es el versículo número 27. Estamos estudiando la oración de este rey sabio, de este rey Salomón. Ha construido el templo, está haciendo su primera oración. Y dice la Escritura: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Pregunta Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Esa es una teología balanceada. No vamos a creer que solo Dios responde aquí en el templo. Dios responde ahí en la calle. Pero también entendemos que sucede algo cuando nos reunimos como acá. La Escritura dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Y eso es lo que está sucediendo con nosotros. Enviamos salvación, enviamos sanidad sobre tu cuerpo, levantamiento en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo todavía? Bueno, construiremos un lugar para pedir y clamar a Dios. Me gusta lo que dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero también construiremos un lugar como símbolo que Dios habita entre nosotros. Lo que ya dije, construiremos un lugar para clamar. Mire esta porción que bella. Con todo tú entenderás o atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Nosotros oramos y creemos que Dios mueve su mano. Si no, no tiene sentido venir a la iglesia. ¿Cuántos vinieron esperando un milagro de Dios? Correcto. Si no, ¿a qué vinimos? Él es nuestro Padre, lo adoramos, lo exaltamos, pero Él puede darte el milagro de la vida eterna. ¿Se imaginan usted tremenda respuesta? El milagro. ¿Cuántos vinieron hoy por un milagro de sanidad en su cuerpo? Dios responde, hermanos, porque Dios sana
¿Cuántos vinieron por un milagro económico hoy? Les da vergüenza decir, pero muchos vinimos por un milagro económico. Que Dios te dé ese trabajo, que Dios levante tu empresa, que Dios multiplique tus ganancias, que Dios pueda abrir una puerta que nadie cierra para tu empleo, para tu trabajo, para consolidar y resolver esa deuda. Amén. ¿Alguien está conmigo? Solo escucho a hermana Bonnie aquí diciendo amén. Gracias, hermana Bonnie. Sigamos entendiendo esto que a mí me tiene muy ministrado. Y quizás esto lo va a despertar, quiero decirlo con mucha sabiduría, lo tengo que decir con sabiduría, con prudencia, pero lo tengo que decir con mucha valentía. Construiremos un lugar para pedir justicia. Mire cómo oró Salomón, verso 32. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Lluvias de Gracia, sumado a unas, entiendo yo, 40 iglesias más, nos hemos unido a través de la escuela profética, a través de los compañeros de oración, para estar orando por Guatemala. Y nuestra iglesia tiene el privilegio de orar por la justicia en Guatemala. Leyes justas, pero jueces justos. Y todo un aparato que sea justo, porque aunque la ley es justa, pero si el juez está amedrentado o está sobornado, entonces se vence. Hay algo que está pasando en Guatemala. Yo quiero que ustedes miren cómo la mano de Dios está dirigiendo la iglesia. Hace unos 2 meses Dios puso en nuestro corazón tener una serie que hablara contra las inmoralidades sexuales. Ánimo, vence la inmoralidad sexual. Y hablamos de varios pecados sexuales, pero uno de ellos era el homosexualismo. No es el único pecado, ni tampoco somos homofóbicos. Amamos a los homosexuales, rechazamos la homosexualidad. Amamos a la prostituta, aborrecemos la prostitución, y así podría seguir enumerando. Pero había un domingo que íbamos a hablar sobre cómo vencer la homosexualidad, cómo salir, cómo ayudar al homosexual a salir de ello. Ese domingo que correspondía, que fue el pastor Edgar Guerra el que estuvo aquí predicando con nosotros, esa semana pasaron 3 cosas en Guatemala. O sea, antes que se predicara pasaron 3 cosas en Guatemala, y por eso Dios con 2 meses de anticipación nos dio la palabra. ¿Qué pasó? Un grupo de esta gente que está promoviendo esta ideología fueron a pintar el palacio con luces, con el arco iris, mostrando diversidad de géneros. Esa ideología de género, hombre, mujer, y una tercera posición que sería el homosexualismo, que es lo mismo del lesbianismo. Esa semana me sentí muy decepcionado, quiero decírselo. Yo no hablo de política, no he pintado, pero es nuestra ciudad. Me decepcionó, lo voy a decir, el Maldana, porque el Ministerio Público puso la bandera del homosexualismo allí en la oficina, a la par de la bandera de Guatemala. Y yo oí, no me contaron, yo vi un video donde ella sale hablando, esta señora, muy decepcionante, porque ella había sido abanderada de justicia, de integridad, y salió hablando sobre quebrantando la ley. La ley de Guatemala dice que la familia está compuesta por el esposo y la esposa, y que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Nuestra ley no dice que 2 hombres se pueden casar. Y ella salió hablando a favor del homosexualismo. ¿Y sabe qué fue lo que más me indignó? Que por qué si ella lo puede hacer públicamente en las redes sociales, yo voy a tener temor de hablarle a usted y decir que vamos a tener un cuarto para pedir justicia en este país. Porque ella salió hablando y al terminar salen unos teléfonos, dando a entender que si hay alguien homofóbico hablando a los homosexuales, discriminando a los homosexuales, entonces que llamaran a esa línea telefónica, y dieron 2 números. Eso es detestable ante los ojos de Dios, y oramos para que haya justicia y para que sea buena justicia en Guatemala, leyes conforme a la Biblia. Y déjeme decirle algo más. Hay 17 diputados que han levantado la voz a favor de la familia y en contra del aborto y en contra del matrimonio del mismo género. Son 17 diputados, asumo yo que los 17 son cristianos. Pero el Ministerio Público
está levantando una demanda contra ellos, contra 17 diputados que están a favor de la familia, del matrimonio entre el hombre y la mujer. Nosotros cubrimos con la sangre de Jesús a esos 17 valientes diputados. Padre, la iglesia Lluvias de Gracia es una iglesia que ora no solo para pedir milagros a favor personal y egoísta. Oramos por la nación, oramos para que haya justicia, que el malo sea castigado y que el bueno sea recompensado. Pero también pedimos misericordia para el malo, pero pedimos que tú ayudes a todo nuestro aparato legal, que ayudes a los jueces, que ayudes, Padre, en el nombre de Jesús a estos 17 congresistas. Los bendecimos, oramos valentía sobre ellos, sobre sus esposas, sobre sus hijos, sobre su matrimonio. Respáldalos, y por esa decisión valiente este pueblo los bendice. Que haya salud sobre esta gente, que haya prosperidad, que haya protección. Así lo declaramos en el nombre de Jesús, y todos decimos, bueno, denle un fuerte aplauso a Dios. De eso se trata, de no venir a perder el tiempo, de ser una iglesia maravillosa. Entonces así fue como oró Salomón. Solo estoy repitiendo la oración de Salomón. Construiremos un lugar para pedir perdón. Dios perdona, y cuando uno viene a la iglesia, gente no perfecta, pero gente perdonada que está luchando contra el pecado. ¿Cuántos de esos sabemos aquí? Todos nosotros. Dios nos ha perdonado. Construiremos un lugar para pedir prosperidad. Dice el versículo 35: si el cielo se cerrare, es la oración de Salomón, y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y esta es la promesa, esta es la prosperidad. Darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Que Dios abra la ventana de los cielos y que llueva su bendición en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo, en tu casa, en el campo, en la ciudad donde tú te muevas. Por un camino vendrán tus enemigos, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Anulamos la extorsión, anulamos la amenaza de muerte, cubrimos tu tienda, cubrimos tu negocio, te bendecimos, mandamos ángeles. Cuando tú vayas en tu auto, reprendemos, nublamos la vista de los robadores de celulares, traemos temor al corazón de los que andan en las motos robando, y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Alguien recibe esta palabra y dice amén conmigo. Se va a asustar, alguno tal vez va a criticar lo que voy a decir, pero construiremos un lugar para pedir por cualquier necesidad. Se lo voy a demostrar con la oración de Salomón. Él pidió por todo, por prosperidad, por sanidad, ya todo lo que les he predicado. Pero mire este verso, así dice la escritura, verso 52. Está orando, él está orando y dice: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos ¿en qué? En todo aquello por lo cual te invocare. Así construiremos un lugar para invocar el nombre del Señor para cualquier necesidad, que la gente pueda saber, y usted invitar a sus amigos: vamos a la iglesia, tenemos un ambiente de oración, tenemos un salón de oración, vamos a estar orando, y cuando hayan peticiones específicas vamos a orar. ¿Están bien? Salomón fue un hombre próspero porque construyó un lugar, y como a él no le había costado nada, toda la plata se la dejó su papá. Entonces el día que inauguró, entonces él dio su ofrenda. Mire cómo termina esta oración y cómo termina la consagración de este lugar. Verso 62. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes. Yo no soy ganadero, y cuando yo leía esto no me impactaba. Pero a ver, ¿alguien sabe de campo aquí? Imagínese 100 vacas, imagínese 1,000 vacas, imagínese 10,000 vacas, imagínese 22,000. Ya me están siguiendo. Al estadio Mateo Flores
tiene 22.500 butacas. Y cuando se llena el estadio dice, un mundo de gente. Imagínense 22.500 vacas sentadas en las bancas. O sea, generoso. Así consagró el templo.